Estimados todos, después de haber terminado pues el legado, se me han venido cosas en mente nada más para aclarar todo lo acontecido, todo lo dicho, todo lo vivido. Y para mí era eso muy importante porque vuelvo a decir, todas estas cuestiones que estoy planteando era cosas que hablaba con papá. Él de alguna manera me convertí en su confidente en muchas cosas, ¿no? Es como una misión, un propósito que esto le da a mi vida o que tenía que cumplir. Y estoy muy agradecido pues el haberlo hecho hasta cierto punto porque como dije en uno de los segmentos, me libera de muchas cosas y no quiero tener ya más esa responsabilidad. Pero vamos a un momentico y me gustaría hablar un poco sobre lo de la religión católica que se tocó en este punto. A la religión católica, a todos, sin conflictos. No hay nada, no hay odio, no hay rencor de mi familia ni de ninguno. Más bien estamos muy contentos de que tenemos un papa muy con una conciencia muy abierta, donde él mismo quiere buscar reivindicación, y eso es lo interesante sobre el gremio de la religión católica como tal, y eso es muy bonito, ¿no? Y quiero decir con esto, pues que todo está a un lado, no hay rencores, no hay nada. El Papa, pues muy agradecido por los cambios que está haciendo. Y bueno, esa es la conciencia, ese es el despertar. Y creo que esto se da en todos los gremios, ¿no? Entonces eso también comprueba de que cuando la conciencia está despertando, pues tiene que haber reflexiones en diferentes campos. Creo que la política necesita una reflexión. Y creo que este litigio de alguna manera puede indicar esto, ¿no? Que todos tenemos que reflexionar en las diferentes áreas. Entonces, me gustaría con este punto suavizar lo que se dijo sobre lo que aconteció a nivel personal, a nivel en concreto, familiar, sobre un familiar, ¿no? En cuanto a la iglesia y el familiar. Eh, Otra cosa que quería enfatizar aquí como punto número 2 y aclarar, la misión del abogado. El abogado es una carrera muy bonita, muy ética. Mi padre decía que el abogado, la carrera era en sí fácil de estudiarla, ¿no? Cualquiera puede pasar y pasar los exámenes, pero es difícil ejercerla porque se necesita mucha ética, ¿no? Ética en las funciones, porque estamos tocando un área delicada que es el comportamiento de los demás. ¿Y quién es quién para cambiar a los demás? Nadie puede cambiar a otros, nadie es dueño de otros, o sea, eso es una realidad, somos dueños de nuestros propios pensamientos. Y esos propios pensamientos a veces nos pueden como que a traicionar también, ¿no? Entonces, la carrera del abogado es una carrera ética, una carrera de mucho cuidado, en donde estamos creando todo el tiempo, estamos ayudando, somos servidores públicos. Y si no servimos, ¿qué es lo contrario de servir, destruir? No sé ni qué palabra utilizar allí. Entonces, por eso es que mi padre decía que él se retiró en la década de los 80 por eso, porque él decía, ¿de qué me sirvió? Lo dijo con cariño, aunque él se mantenía al día, ¿no? Él decía, ¿para qué voy a ejercer algo en lo que no creo? Un médico cree en su profesión, un sacerdote cree en la confesión. Yo particularmente creo en lo que estudio, pero no creo en la práctica, decía él, no creo en las cosas que se están dando. Entonces, pero si todo colectivamente cambia y los abogados pues van creando conciencia, entonces ese gremio se va abriendo más hacia esa parte amorosa, hacia esa parte de ética, esa parte de virtudes que se ha tocado tanto en este legado y es una aclaratoria y será muy bonito pues ver eso. Esperemos que un proyecto como Abogados Nobles pueda ayudar, ¿no? Y así como otros muchos proyectos, hay que abrir la conciencia y dejar que todo el mundo opine. Eso es lo bonito de la democracia. Todo el mundo dé sus puntos de vista porque de esa manera es que se crean los grandes proyectos, ¿no? En todas estas, yo estoy muy agradecido con Venezuela, soy muy orgulloso de mi tierra. En estos momentos pues tengo que ser partícipe de que mi tierra pues en cuanto a la música, en cuanto a las cuestiones juveniles, me enorgullece mucho oírlo fuera de mi país, las pianistas, la gente que están haciendo en nuestra tierra, todo eso es muy hermoso y me enorgullece como ciudadano, ¿no? Entonces, para que vean que hay otra parte de la vida que se puede crear con cariño y con amor, donde entre todos podamos ser miembros de una orquesta, ¿no? Aunque no sea con un instrumento, pero por lo menos con nuestras acciones, podamos entonces pertenecer a una orquesta y crear música, aunque sea en proyectos, ¿no? Todo es posible, ¿no? Entonces quería tocar ese punto
Eh, a todos los funcionarios públicos anteriores, no viene el caso, los nombres están todos en el expediente. Eh, no hay rencor, no hay resentimiento, no hay nada. No puedo hablar por mi padre, él se llevó todo a la tumba, a la... pero como familiar puedo decir que mi papá no era un hombre rencoroso, él dejaba todo y ya, se quitaba todo eso de encima. Pudiese tal vez quitarse todo de encima y no volver a tocar los puntos ni tratar a las personas en ese particular, como que partía y quebraba todo, ¿no? Pero como nosotros somos los que le damos todo este karma o este conflicto, yo quiero decir que no hay ningún rencor ni nada contra todos estos personajes. Al contrario, creo que de alguna manera hay un agradecimiento, porque gracias a esas acciones, de alguna manera, podemos ver la vida de distinta manera. Podemos ver, así como la religión, no todo es oro, no todo es perfecto, podemos ver la otra parte. Entonces, eso fue un aprendizaje. Eso fue lo positivo de lo negativo, ¿no? Como digo al principio de mi padre, las situaciones son negativas o positivas, pero lo que se aprende de ellos siempre es positivo. Entonces vemos la otra cara de la moneda de la religión, vemos la otra cara de la política, vemos la otra parte del ser humano, que es lo humano. Entonces todo eso es una cierta educación y yo particularmente estoy muy agradecido. No ha sido un viaje fácil, no ha sido un proceso muy fácil. Yo he tenido que aprender mucho y sigo aprendiendo, pero quería enfatizar eso, ¿no? Ya toqué el punto de la religión es algo que pertenece a la parte humana, si trascendemos a la espiritualidad y unimos tal vez los dogmas, etcétera, las escrituras, etcétera, podemos entonces fortalecer algo más espiritual, ¿no? Este, eh, otro punto que quería nombrar aquí, cuando mi padre estaba en vida, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, le decían a mi papá, doctor, deje eso así, doctor, no puede con eso, doctor, no se ponga a pelear, no tenga un litigio. Y él me decía en la privacidad, él decía, es que lo que pasa es que los demás no entienden. Lo que pasa es que los demás no entienden que cuando hay algo que no está funcionando, hay que enseguida arreglarlo. Porque si no se arregla, entonces ese mal va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que se vuelva algo más grande, algo macro, en donde no podamos controlarlo. Creo que de alguna manera se tocó este punto cuando estábamos hablando de lo micro. Ojo, digo esto con mucha responsabilidad. No ataco a nadie, no estamos haciendo nada, estamos tan solo expresando nuestros sentimientos, yo en este momento estoy expresando pues lo que está en el pasado y que ahora el presente que se vive es porque el pasado nunca lo hicimos bien. Entonces hemos llevado esto a un tsunami, ¿no? Entonces, en el caso concreto, estamos hablando, fue un tsunami, ¿no? Pero si lo aplicamos a cualquier punto, cualquier área de lo que está sucediendo, pues es entendible este punto, ¿no? Y es lo que quería recalcar. Entonces mi padre decía en este momento, no me vas a entender, tiene como una cierta visión, va a llegar el momento que me vas a entender. Ojo, y digo esto no por recalcar ni por crear alguna conjetura o algún sarcasmo, no estoy tratando de traer oscuridad ni venganza alguna, al contrario, me da mucha tristeza por lo que mi tierra, mi ciudad, mi país está pasando. Pero pasó como viene el lobo, y el lobo pues está creando, pero el lobo está aquí, la batalla es interna. Cuando el lobo está aquí, manifestamos a ese lobo, entonces eso va creciendo. Eso es lo que llaman los vicios. Y al principio se habló de lo que se llama la revolución, ¿no? Que es organizar todo, ordenar todo lo que está desordenado. Pero el orden comienza aquí también, que es la transformación. Entonces la revolución no es allá afuera, la revolución es aquí interna. Entonces por eso es que todos tenemos el poder y la capacidad de cambiar, transformar y ayudar a otros después que estamos en esa plena conciencia de que lo que se está haciendo es en beneficio de y no en contra o en deterioro de. Lo he repetido en muchos casos, pero quería aclarar eso. Entonces, esa revolución, quería agregarle a eso, comienza en nuestras mentes. Y y bueno, es lo que quería decir, ¿no? Mi papá, y después que todas estas personas le dijeron, doctor, no haga eso, no haga eso, el fin era por lo que está sucediendo ahorita. Él quería evitar, pero solo no se puede. Por eso es que en el legado se habla del cambio,
lo que es una palabra correcto, justo y cambio. Si no hay un cambio colectivo, un cambio de conciencia, no se puede realizar nada, ¿no? Y para muestra voy a hablar de algunos otros países. Tenemos, por ejemplo, a Suiza, tenemos a Dinamarca. Esto creo, y perdónenme, bueno, hay países socialistas, ojo, acuérdense que no tengo nada que ver con los sismos, pero no es la palabra o la etiqueta que se crea. Hay capitalismo ético, es la intención que se lleva detrás al ejecutar una acción. Si la intención no es genuina, lo que se vaya a crear no va a funcionar. Lo que sea, ¿verdad? Quitemos la parte política. Si yo quiero hacer un edificio y le pongo malas bases, no le pongo la suficiente arena, no le pongo los suficientes bloques, no va a tener base, se va a caer. Entonces es la intención. Pero si yo le pongo esa intención a todo dar, ese edificio va a permanecer y va hasta soportar terremotos y todo ello, ¿no? Entonces, la cuestión está en que, ¿cuál es la intención detrás? Y tiene que ver con el civismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Es algo que me dijeron en estos días y voy a dar un ejemplo. Esto es una anécdota de dos trabajadores en Suiza y los dos trabajadores pues llegan a su trabajo, pero uno llega más temprano que el otro. El que llega más temprano estaciona mucho más lejos. Entonces, uno de los colegas que está dentro ya de la empresa le dice, colega, pero ¿por qué estacionó tan lejos? Y el señor le responde, porque va a haber gente que va a llegar mucho más tarde y para que lleguen a tiempo a su trabajo es preferible que se estacionen más cerca. Fíjense lo que es la conciencia de ayudar al otro. Entonces, este llega temprano pero se estaciona tarde, se estaciona más lejos, perdón, para darle oportunidad al otro que pueda llegar más tarde y llega a tiempo a su trabajo. Eso es conciencia, eso es trabajo en equipo. No se piensa ya en yo, sino en nosotros. Al llegar a ese estado de conciencia, de pensar en nosotros como comunidad, como país, comenzamos entonces a ver la otra cara de la moneda. Entonces, Venezuela está así, hay que tomar conciencia, hay que ser responsable. No solo es muy fácil culpar a cualquiera, no, somos nosotros mismos en parte de una cierta intención. Ahí está mi papá, el caso concreto, micro, él tuvo la mejor de las intenciones de hacer valer sus derechos. Llegó hasta donde él pudo llegar, porque no siguió, porque no llevó su cauce. Esas energías, contra esas energías no somos nadie, no podemos cambiar nadie, no, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí es donde llega un poquito de frustración, que para qué se estudió esto, para qué se estudió aquello, para qué ejercer una profesión así. Y va creando en la vida un cierto malestar, ¿no? Es un karma, eso sí es un karma, ¿no? Ese karma hay que, de repente la misión nuestra aquí, o de él, fue hacer eso, y la misión mía fue llevarlo hasta aquí, y por eso estoy muy contento de que aquí culmine esta parte de haber expresado y haber dicho todo lo que compete, pues, esta parte de la aclaratoria y del litigio, ¿no? Pongo esta aclaratoria como un después de haber leído para aclarar muchas cosas, ¿no? Y es que quería decir sobre todo eso de Suiza y Dinamarca, son países que andan, y ahí tenemos Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos Japón después de las bombas. ¿Por qué hay ciertas civilizaciones que se pueden levantar y por qué otras no? Yo creo que todo está aquí y en el orden, en la disciplina. No sé cómo explicar, y esto lo digo por favor con mucho cariño. Y aquí pues quería decir todo esto y esta igualdad, cuando eso llega a darse, esa igualdad, cuando estamos todos en esa sintonía, en todos sincronizados, nos volvemos seres eficientes, seres prósperos de ayudar, seres de hacer una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros humildemente cumplimos o quisimos hacer algo productivo, volvemos a decir, perdónennos, esto el fin no es un perdón de que nos sentamos, yo por lo menos no me siento mal en haber expresado todo esto, pero perdonen porque a veces van a haber personas que a lo mejor, como dice el dicho venezolano, si le queda el zapato, si no le gusta el zapato, pero le queda, que no se lo ponga la cosa, si el zapato le queda, ya no es problema mío, no sé, el calzado le queda, algo así dice la expresión, ¿no? En pocas palabras, yo estoy hablando en forma general. Las interpretaciones y todo eso ya no me pertenecen. Cada quien tiene su propia conciencia, cada quien es dueño de sus actos, cada quien es dueño de todo lo que le compete.
Y voy a leer algo aquí, ya por último, en aclarar todo esto, y quiero decir algo, que lo dijo la señora Margaret Thatcher de Inglaterra, ya murió, que fue la primera ministra de Inglaterra, y dice lo siguiente: cuida tus pensamientos, porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras, porque se transforman en acciones. Cuida tus acciones, porque se transforman en hábitos. Y cuida tus hábitos, porque moldean tu carácter. Y cuida tu carácter, porque de él dependerá tu destino. Entonces, pensamientos. ¿Cuál es la intención en hacer algo? ¿Es mi bolsillo o es ayudar a los demás? ¿Es sanar o es mi bolsillo? Y el bolsillo, ojo, el bolsillo se llena, el bolsillo, la energía, las leyes universales le regresan a la persona, le dan la parte productiva, la parte lucrativa, todo llega. Pero cuando es con vicios, lo que se hace es que se está quitando de otro lado, se le está quitando a otro lado de la vida. Y ese otro lado de la vida, pues reacciona por las leyes universales, las leyes naturales, ¿no? Entonces esos pensamientos se transforman en palabras. Aquí estoy yo, ya tengo 2 horas hablando, 2 horas 20 minutos de todas estas palabras que les estoy diciendo, pero mi intención es muy genuina, muy amorosa, muy cariñosa, muy amistosa. Yo no aquí no se nombra a nadie, ya lo pasado, cada quien tiene su conciencia, cada quien sabe lo que es, lo que no es. Todos somos seres humanos, indistintamente de las acciones que hemos hecho en nuestra vida. Todos perdonados, todos aquellos. Yo en verdad no quiero tener enemigos, no hay enemigos, al contrario, yo creo que todos sean amigos, por eso sí, amigos, pero yo no puedo ser, o vos dices, seguir una acción errada, yo lo dejo solo, pero no quiero que me vayan, más bien como dice el Papa, oren mucho por mí, mándenme cariño, buenas energías, buenas cosas, pero no quiere decir que, amigo, voy a formar parte de algo que yo sé que le puede estar ocasionando a otra persona un mal. Esa no sería mi actuación. Como todos somos actores y actrices dentro de este mundo que se llama vida, y cada quien tiene su rol, cada quien tiene su script, su libreto. Entonces cada quien lo debe seguir, ¿no? Tus palabras transforman en acciones. Aquí yo estoy tomando una acción después de 13 años, ¿no? Que ya no podía, no son mis acciones, son las acciones de papá. Espero que esto cambie un poquitico los hábitos. No soy quien, yo no puedo cambiar a nadie, pero mi misión sí es llevarlo a la luz para que de alguna manera esto no le siga a otro, no le ocurra a otro. Y bueno, y dependiendo de esos hábitos, pues van formando un carácter, van formando una transformación, van formando un comportamiento, y ojalá pues que esto lleve a ese carácter, hacia esa transformación, puedo ser un soñador en este momento, espero no, y algún día pues nuestro país y nuestra comunidad, y que es el fin de la comunidad yaracuyana, que fue el título que le dio mi padre, o que le dimos nosotros, no es más que todo que por ahí, porque allí empezó todo, que todo lleve a una unión en el futuro, que haya un poquito de luz, ese bombillo de que se habló antes, y esa luz siempre está encendida, lo único que la vamos opacando con las acciones, y vamos poniendo velos, y al irlas al desmantelar todo eso, esos vicios, pues se va viendo la transparencia, porque si no, entonces la misma naturaleza, como he dicho en tantas oportunidades, en tantas veces, va a agarrar su causa. Entonces, este era el punto de la aclaratoria. Muchas gracias. Era muy importante decirlo. Todo el mundo perdonado, todo el mundo para bien, religión católica, los cambios bienvenidos a nivel mundial, los cambios de amoroso, ojo, no estoy hablando aquí, ojo también, ningún cambio, no pertenezco a nada, soy totalmente independiente, nunca creo que he votado 2 veces en mi vida en mi país, a quien adoro, y quiero que también recalquen que una acción o un tsunami o algo no se da el día de la mañana, es como el cáncer. Dicen que el cáncer, cuando hay un cáncer, es porque ya la persona tiene 8 años incubando la enfermedad, porque nunca hubo una prevención.
Entonces, así pasa también en los eventos de la vida o en los eventos de políticos o sociales. No es que nacen de un día para otro, se van manifestando, duran años en manifestarse. De repente Venezuela tiene 25, 30 años. Vemos los más recientes, no sé, ya ahí no soy adivino, no sé nada, pero sí puedo hablar en el caso concreto de que en el caso nuestro, pues puedo decirles que lleva casi 20 años desde el 2000, perdón, 16 años, y mucho antes pues llevaba como unos 10 años más. Entonces, es lo que va. Pero le hemos tratado de poner quimioterapia, la mejor de las intenciones. Ahorita estamos poniendo medicina holística para que un tratamiento holístico a todo este caso, al hacer esto en nivel público, sin sin ningún ataque ni nada. ¿Okay? Quiero recalcar eso muy bien, como venezolano, como ciudadano, como persona, como ser humano ante todo, sin ninguna etiqueta más. Y si la gente me pregunta de qué parte eres, seguro es eso, yo diré que ahora soy ciudadano del mundo porque pertenezco a este mundo y pertenezco y es el único que tengo para vivir. Uno se limita, uno es el que va creando países y culturas, etcétera, pero a medida que uno va expandiendo más, uno va aprendiendo más, pues se da cuenta que somos tan pequeños al lado de esto tan grande, ¿no? Que se llama universo. Entonces, no somos nadie. Yo no soy nadie. Y bueno, muchas gracias. Ahora sí, la aclaratoria espero que ayude un poquito a todo esto. Mis cariños a todos, a los que me estén escuchando, mi pueblo, mi ciudad. Y era un punto que quería agregar. Y bueno, buscar la igualdad. Y me despido. Ahora sí. Y entonces espero que para muchas preguntas que me han hecho y que me han llegado, este es el fin de esta aclaratoria, ¿no? Entonces, muchas gracias y bueno, y aquí pues este servidor llega a su fin. Cualquier pregunta me la pueden mandar las personas que me conocen y con mucho gusto trataré de responderlas a nivel privado. O si es necesario, pues pudiese hacer otro video para contestar cualquier pregunta pertinente y relacionada a todo lo dicho aquí. ¿Ok? Muchas gracias.